Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia. Nuevamente, gracias a la invitación por poder participar en el Congreso. Quiero hablar sobre las determinantes del talento deportivo y cómo lo estamos aplicando en Colombia a un programa extensivo que lo que busca es adaptar un modelo y un modelo que permita la identificación correcta de los talentos y llevarlos a las élites con el objetivo de aumentar la reserva deportiva del país. En esta imagen vemos el desarrollo de la carrera deportiva de Nairo Quintana, uno de nuestros máximos exponentes del ciclismo. Desde que era niño montando en una bicicleta amateur, alguien lo identifica. Vamos a ver cuáles son los principales actores que identifican a los deportistas. Luego es llevado a un proceso de aprendizaje que llamamos desarrollo. Luego empiezan a competir, que es el perfeccionamiento para finalmente llegar a las élites deportivas y convertirse en uno de los ciclistas más importantes de la era moderna en el mundo. Comencemos. A manera de introducción, la única vía para que un país sea reserva deportiva continental es que tenga una suplencia permanente de talentos deportivos que estén renovando completamente y, por qué no, superando las expectativas de los que inmediatamente les anteceden. Esto permite el rendimiento de un país a largo plazo. El proyecto de talentos permite hacer inversión social porque hay que buscarlo en todas las regiones, lo que lo convierte en una acción incluyente que le da una opción de vida a muchos muchachos y jóvenes que quizás no tendrían una vida próspera o sana alrededor de un proyecto de vida. Una alta participación en un deporte pues lleva a un aumento necesariamente en el talento. Caso fútbol, con una altísima participación, los que llegan, son muy buenos porque ha habido un proceso muy amplio de identificación y de seguimiento y de desarrollo a partir de una base significativa de participantes. Esto pues beneficia a la población adicionalmente. Y en todos los modelos de desarrollo deportivo de un país, el talento es un pilar fundamental, sea cual sea el modelo, no solo SPLIS, que no aplica mucho en nuestros países, eh, es un, es un factor fundamental para el desarrollo del talento deportivo de un país. ¿Por qué hacer un programa de talentos? Pues más o menos lo hemos mencionado. Primero, es un pilar fundamental para el desarrollo deportivo. Es quizás el mejor retorno a la inversión en el área de deporte y, por qué no, de la inversión social. Incrementa el potencial deportivo de un país y tener un programa reduce las pérdidas o los abandonos de muchachos talentosos que nunca llegaron, que se retiraron y que es la mayoría de lo que pasa en los procesos según lo que hemos estudiado en nuestro país y aumentando la tasa de éxitos. El profesor Vallens hace una excelente revisión de la justificación de los programas de talentos en los diferentes países. ¿Qué características tiene un talento? Un talento en realidad nace, es innato, se tiene un don. Son chicos que traen un don, pero es un don que necesita ser desarrollado. Por eso decimos que el talento nace, pero no nace ganando. Definitivamente hay que tener condiciones para desarrollarse y tener el relativo éxito en un deporte. Es decir, una condición atlética es necesaria. El problema no es ser bueno en un tal deporte específico. Es saber si ese muchacho al futuro va a tener éxito. Y lo difícil de los programas de talentos es que los efectos finales del resultado del proceso de la carrera deportiva no son evidentes en edades tempranas. Por ejemplo, los procesos de detección que se hacen en chicos muy jóvenes tienen muy poca probabilidad de éxito debido a que esas características innatas del talento todavía no se han manifestado o no son tan evidentes y, por lo tanto, la tasa de fracaso es mucho mayor. Razón por la cual en nuestros países, en Sudamérica, pues no tiene ningún sentido hacer identificación temprana a edades tan pequeñas, antes de la especialización entre los 5 y los 10 años. No tiene ningún sentido. Es claro que muy pocos
muy pocos, la minoría son los deportistas o los niños dotados de esas características sobresalientes que encajan en algún deporte específico. Pero sí sabemos que no se tienen talento en todos los dominios de las diferentes inteligencias y las inteligencias aplicadas al deporte, que es lo que hoy en día ya hablamos de inteligencia deportiva, sino que son muy específicos. Y aquí viene un poco la habilidad de quien lo identifica de encajar de esas cualidades en un deporte en el cual posiblemente puede explotarlas de una mejor manera. ¿Cómo ha evolucionado el talento? Y podemos ver aquí tres corrientes muy fuertes, la de Baror y muchos otros autores en 1970, esa influencia fuerte de la cortina de hierro, China, Cuba, donde se decía el talento es puramente genético, que era predecible porque era genético, era identificarlos, era detectarlos y llevarlos obligatoriamente por un deporte para el cual ellos escogían que deberían hacerlo. Se basaba en un screening masivo, prácticamente hacían un screening de toda la población y se podría en esos regímenes obligar a los deportistas, a los niños a seguir un deporte con o en contra de la voluntad suya o de sus padres o familiares. Y por ello se pensaba que se debería hacer un reconocimiento temprano. Esto fue cambiando y fue mutando, digamos, el concepto puramente genético, que es bastante minimalista, pues evoluciona ya en los 90 con toda la corriente de Erickson, que realmente revolucionó el tema, diciendo pues que efectivamente el talento debe desarrollarse, debe tener una guía y que el efecto ambiental era fundamental, es decir, que se requería un proceso de aprendizaje de muchas horas. Y él saca la regla del 10.000, que pues obviamente tampoco es que sea una regla general ni que aplique a todos los países, pero por lo menos da una idea de que el talento es escaso, que requiere trabajarlo y que requiere una inversión en términos de tiempo. Y es que es uno en 10.000 horas de entrenamiento para obtener un atleta olímpico. Por ello, pues, bueno, de todas maneras, es muy fuerte la influencia de Erickson lo que se llama la práctica deliberada para asimismo lograr desarrollar estos muchachos dotados con algún don. Ya en el 2000 aparece por Gagné una integración de los modelos que se llama el modelo diferenciado para el desarrollo del talento, ¿no? De la naturaleza y crecer, identificar y llevar desde un concepto multidimensional el deportista. Y creemos que es una de las mejores visiones de los programas de desarrollo de talento que podemos ir aplicando en nuestros países. Vamos para este lado. Este modelo es súper interesante porque, pues, lógicamente parte de unas habilidades naturales, digamos, estos muy chicos talentosos son un 10% o menos de la población, algunos hablan hasta de solo el 1%, donde se tienen estas habilidades sensoriomotrices y de inteligencia deportiva que pueden ser explotados a través de un proceso de desarrollo, como lo vemos aquí en la flecha. Sin embargo, ustedes ven en color verde la posibilidad de el azar. Y es que sí hay un azar en el proceso de los talentos. Hay un azar, ¿por qué? Primero, que se ha identificado a alguien que tiene unas cualidades. Segundo, que quien lo identifica lo lleve por un deporte en el cual puede explotar esas habilidades. Tercero, que no se lesione. Cuarto, que exista un ambiente psicosocial y familiar apropiado. Quinto, que tenga un buen entrenador por probabilidad que logre un buen entrenador. Muchas cosas del azar pueden afectar dicho proceso. Y en este proceso de desarrollo pueden haber aspectos que afecten positivo o negativamente desde el dominio que los llamamos catalizadores, desde el dominio intrapersonal, como las habilidades mentales, que ya lo vamos a ver, son determinantes. La madurez, digamos, tanto física como psicológica, la percepción de sí mismo y de los demás, y algo súper importante, la motivación, la volición, la resiliencia como habilidades fundamentales para poder superar todos los obstáculos que se van a poner a lo largo de este proceso de desarrollo. Y muchas cualidades ambientales que son fundamentales, como ya lo habíamos mencionado, el ambiente físico, cultural, social, familiar,
las personas a su alrededor, las provisiones en términos de programas, actividades, servicios que puedan apoyarlo, o eventos que permitan que vaya alguna competencia y sea identificado, en fin, muchas cosas que pueden desde el ambiente modificar este proceso. ¿Para qué? Para que luego de estos muchachos que se van desarrollando puedan ser sistemáticamente perfeccionados y llevados a las élites deportivas. Ese es un modelo bien interesante que tiene en cuenta todas estas características. En este marco conceptual podemos ver, para ponernos en el conjunto del proceso, más o menos lo tenemos así. La detección se hace en niños dotados que están en una fase muy multideportiva, muy polivalente, y son chicos que están en edades muy tempranas, donde participan por recreación, por salud, por participación. Por eso, detección es para niños que no están involucrados en el deporte y es un proceso bastante difícil y cuyo éxito lo ponemos muy en duda. La identificación del talento hace referencia cuando ya los chicos están en la edad de especialización, ya están involucrados en un deporte, ya estamos cerca de los 10 a 12 años de edad, y definitivamente es identificar estos muchachos y confirmar que evidentemente sean unos talentos. Empieza el entrenamiento, aquí se empieza simplemente a aprender a entrenar únicamente. Esto, pues, es decir, el fin competitivo en estos chicos no tiene ningún sentido. Los niños tienen un desarrollo y un crecimiento bastante heterogéneo. Entonces, cuando se empiezan a enfocar en el rendimiento basados en el resultado en niños chiquitos, les puedo asegurar que solo identifican dos cosas. Chicos que nacen digamos, al comienzo del año tempranamente, y dos, que maduran más temprano. Es decir, ustedes están identificando un proceso de maduración y no un verdadero talento. Normalmente el talento es más de desarrollo tardío de su aspecto evolutivo de maduración, y ellos van a tener mucho más tiempo para entrenar y desarrollarse, y seguramente ese talento estaba ahí, y por eso vemos niños muy buenos en la edad juvenil, infantil, que finalmente no fueron, y que los que sí llegaron al éxito nunca fueron vistos adecuadamente como talentos en su proceso. Si los identificamos adecuadamente, pues pasemos a una fase de desarrollo donde se entrena para entrenar, una época que Erickson ha llamado de inversión, de investment, porque aquí es mucho lo que se entrena, se empieza a entrenar muchísimo, se empieza ya el proceso de competir, pero sobre todo como parte pedagógica más que por un logro, de entrenar con otro fin. Y esto pues es muy difícil porque aquí mucho entrenamiento, se requieren entrenadores muy calificados, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchos recursos, y no se ve la luz al final del túnel. Por eso aquí los programas tienen que enfocarse a que los niños y los muchachos no abandonen, que no se lesionen o que no tengan un síndrome del burnout, para que finalmente después de este proceso de desarrollo, los que ya vamos confirmando nuevamente, pues vayan a las élites deportivas en sus diferentes categorías a través de un proceso de perfeccionamiento donde ya se entrena para ganar. Y aquí ya el éxito está mucho más cerca para llevarlos a la reserva deportiva. ¿Cuáles son las fases críticas en el desarrollo del talento deportivo? Bueno, aquí lo vemos. Estas fases críticas hacen referencia a que no hay una edad específica. A todos nos gusta o les gustaba que les dieran a los 10 años qué hacer, a los 15 no es tan cierto. Lo que sí es cierto, y por eso seguimos este modelo propuesto por Balgi, es que se trazan grandes zonas donde están las mismas fases de desarrollo fundamental: aprender a entrenar, entrenar para entrenar, entrenar para competir y entrenar para ganar. Y entonces en este proceso se pone un punto crítico de corte, que es la edad biológica. El pico de crecimiento es el que marca estos desarrollos. Muchos investigadores, sobre todo ingleses, han mostrado cómo hacer una bioequiparación de los muchachos de acuerdo a su desarrollo, y los juntan no por edades cronológicas, sino por fases del desarrollo, maduración y maduración, y con ello logran desarrollar muchos más talentos y de una mejor forma. Entonces, las fases críticas para el desarrollo de las diferentes habilidades, como ustedes ven aquí,
dependen de ese punto de la fase crítica de crecimiento, pico de crecimiento, que es fácil de determinar ya que empiezan a crecer de 5 a 7 centímetros al año y empiezan a cambiar sus características de madurez sexual de una mayor forma acelerada. Esto es muy importante y esto nos permite darle la estructura pedagógica, qué hacer en cada una de las fases. Es importantísimo que los entrenadores que trabajan estas fases de desarrollo sepan muy bien qué es lo que se hace pedagógicamente, porque esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje para poder desarrollar los talentos. Bueno, vamos a ver que en mi trabajo de tesis de maestría en el curso Master Memos del Comité Olímpico Internacional en inglés, estudiamos las determinantes del talento como proyecto de grado, basado en las características de los mejores deportistas colombianos, eh, que logramos entrevistar, como van a ver ustedes, muchísimos medallistas olímpicos y mundiales. Miremos qué viene pasando en el deporte de Colombia y creo que se asemeja a muchos países como Argentina, sacando un poquito del contexto a Brasil, que está en otro nivel. Si vemos el rendimiento en los Juegos Panamericanos, vemos que más o menos cerca de los Juegos de Santo Domingo empieza un aumento que inicialmente fue exponencial del número de medallas que ganaba Colombia, pasaba de 5 a cerca de 25, 29, 30 en la última. Pero estamos viendo una cosa, y es que nuestros deportistas evidentemente se desarrollaron, hubo un punto de inflexión muy importante para los Juegos Olímpicos de Londres, y a partir de allí nuestros atletas se mantuvieron en las élites, pero se envejecieron. Y nosotros como país no planteamos las bases de un buen desarrollo de ese programa de renovación de los atletas. ¿Cuál es ese programa? Lo ponemos aquí en interrogante porque fíjense cómo la curva se nos aplanó completamente. Incluso si miramos las medallas olímpicas, hemos bajado, pasamos de 9 a 5 y eso en realidad pues preocupa porque nuestros deportistas se envejecieron y no se preparó adecuadamente la reserva deportiva. Solo hasta años recientes, 3, 4 años, se empieza un programa extensivo de talento en el país con un área específica en el ministerio y en el Comité Olímpico para buscar precisamente el aumento de la reserva deportiva del país. Pero estos procesos tardan de 8 a 12 años. No es fácil. Es decir, esto es a largo plazo y para París no vamos a poder tener los éxitos con deportistas identificados de nuevo, salvo federaciones como la Federación de Pesas, que normalmente, debido a su proceso organizado y a su estructura, producen cerca de 2 medallas olímpicas por ciclo olímpico. Lo mismo por generación o por el trabajo realizado por algunas federaciones como el atletismo, también es probable que el atletismo produce una medalla olímpica por ciclo. Esto ha venido sucediendo siempre así. Entonces, ¿qué hacer? Pues se propone primero esta metodología que creo que sería muy interesante para poder aplicar en Latinoamérica. Primero, es necesario hacer una revisión documental donde se defina específicamente los conceptos y el modelo deportivo que actualmente tiene cada país y saber que existe un modelo tanto para los deportes de conjunto, es muy diferente, como para los deportes individuales y para los deportes de iniciación temprana, de especialización temprana, como natación o gimnasia. Una vez tengamos claro y se unifiquen los criterios en el país, en toda el área metodológica del país, pues luego se puede hacer, y se hizo a través de una encuesta estructurada, encontrar cuáles fueron las llaves o las claves del éxito de nuestros deportistas exitosos, cómo fueron encontrados y cómo fueron desarrollados nuestros atletas, con el fin de implementar las mejores prácticas en el programa que estemos implementando en nuestro país, cómo los talentos son desarrollados o fueron desarrollados y cómo llegaron a tener éxito, qué caracterizó el éxito. Con ello, ya podemos arriesgarnos a diseñar un programa muy basado en la estructura del país y de los deportistas exitosos de nuestro país, que nos habla de cómo se puede lograr el éxito, las buenas prácticas. Y aquí se puede ver cómo podemos establecer un programa y una vez tengamos un programa, establecer un modelo, cómo el programa debe funcionar. Es importantísimo que los países tengan claro un modelo de funcionamiento del deporte.
Ya hablamos de esto, detección no es muy temprano, identificación, están involucrados en un deporte, pero tienen el potencial de éxito. Quiero aclarar aquí una cosa, vamos ahorita a pasar muy rápido, pero quiero aclarar aquí una cosa muy importante. Talento no es un muchacho que se caracteriza solamente por ser muy habilidoso cuando se compara con el resto de la población, con sus pares. Talento y el programa de talento lo que busca no solo es identificarlo, sino es tener la capacidad de predecir el éxito futuro. ¿Quiénes son los que van a tener éxito y quiénes no? Para invertir los esfuerzos y los recursos en estos muchachos. He aquí las claves de un programa es saber cuáles pueden tener éxito y cuáles no, porque buenos hay muchos, pero exitosos y ganadores hay pocos. Mucho cuidado con eso, no nos confundamos porque como les dije, si miran rendimiento, miran desarrollo y maduración. Luego, el proceso de desarrollo, que es proveer el aprendizaje y el entrenamiento para el logro, y de esto lo diferenciará de la selección. ¿Por qué no hablamos de selección necesariamente? Porque selección es obtener a los que están en un momento específico mejores para competir en el corto plazo. Selección de fútbol, se escogen los mejores para ir a competir. No es un proceso de encontrar nuevos talentos. Identificamos entonces una muestra, evaluamos 22 jugadores de fútbol que fueron a los Olímpicos de Río, 8 medallistas mundiales de su categoría, de su deporte, no de Copa Mundo, y 7 medallistas olímpicos, los cuales se les realizó una entrevista estructurada donde se les hicieron las siguientes preguntas. Primero, ¿tuvieron especialización temprana? No. El fútbol fue un poco más temprano a los 8 años y como lo dice la literatura, los atletas olímpicos cerca de los 10 años empezaron su proceso de especialización. Es claro, y lo soporta la literatura, que especializar a los niños antes de estas edades no tiene ningún efecto positivo, tienen abandono, tienen lesiones, tienen burnout. No es algo interesante. Tenemos aquí la comparación del fútbol versus los deportes individuales. Voy a enfocarme un poco más en los deportes individuales, pero miremos algunos aspectos del fútbol. ¿Quién lo detectó o quién lo identificó? Si ustedes lo ven en los deportes individuales, el entrenador, los entrenadores con su ojo experto identificaron casi el 90% de los muchachos, solamente el 13% de los padres. A diferencia del fútbol, y creo que es así en la mayoría, donde los padres tienen una influencia muy importante en el inicio de su carrera deportiva. Bueno, la mayoría de los talentos abandonaron. Yo les pregunté a nuestros deportistas exitosos, si a lo largo de su carrera habían mejores deportistas que ellos y si habían mejores, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces nos decían que abandonaron. Y fíjense que prácticamente todos los deportistas de fútbol dijeron, habían muchos mejores, pero no llegaron. ¿Por qué? Seguramente estamos confundidos por el proceso de maduración y esto también en los atletas olímpicos. Es decir, había muy buenos. Es que lo que más preocupa de esta información es que había atletas muy buenos, mejores que que después fueron medallistas olímpicos. Entonces, ¿por qué esos no llegaron? ¿No los vimos? ¿No los identificamos? ¿O definitivamente los que tenían talento eran diferentes? Es difícil responder esas preguntas. Por ello, empecé a preguntarles qué características asociaron con su éxito, qué los llevó a ser exitosos. La mayoría de ellos me hablaron sobre el entrenamiento duro, tener buenos entrenadores, tener habilidades naturales y algo muy importante, tener una mentalidad ganadora y unas habilidades mentales y psicológicas. Es decir, que ellos fíjense que definitivamente la fase de inversión fue muy importante, donde se entrenó muy duro, donde aguantaron mucho, probablemente perdieron, de pronto fueron excluidos por no tener éxito, pero ellos fueron capaces de mantenerse, de soportar la adversidad e incluso de tolerar la frustración, como lo vamos a ver adelante. Bueno, para un programa, yo les preguntaba si los atletas habían debutado en categoría mayores siendo menores, ¿sí? Y si ellos ganaron desde el comienzo o si no ganaron desde el comienzo. Esto para responder la siguiente pregunta. Bueno, eh, aquí están
en el momento en que ellos se dieron cuenta de que ellos podían tener éxito en el deporte, ¿sí? En los deportes individuales ellos muchísimos ganaban desde el comienzo, pero miren algo interesantísimo, o sea, fueron 42%. El 50% no percibieron que iban a ser atletas olímpicos hasta que fueron mayores. Incluso algunos solamente después de ser mayores, es decir, estar en categorías mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos atletas no fueron identificados, fue unos factores del azar y de las habilidades intrapersonales de esos catalizadores los que hicieron que se mantuvieran estos deportistas a lo largo del proceso, aun cuando ellos mismos pensaban que no iban a ser exitosos. ¿Y en qué edad debutaron? Debutaron en la categoría mayores, ¿sí? Entonces, eso sí es cierto que tienden a tener como tienen un desarrollo deportivo superior, el 53% lo hicieron debajo de los 18 años, un 27% a la edad esperada, o sea, sincrónicos con la edad, y un 13% eh, eh, tuvieron digamos, una edad de debut tardía. ¿Qué características dominantes tienen los talentosos? Porcentaje de la autopercepción del talento de los deportistas olímpicos. Y aquí es lo más sorprendente que quiero hacerles énfasis a todos, y es porque aquí nos equivocamos todos. Primero, ver el resultado. A ese niño, mire cómo juega, mire cómo gana, y entonces seleccionamos a ese. Pero hay que evaluar es que el 50% de las características dominantes son psicológicas, por eso lograron el éxito. ¿Sí? Solo 25% dijeron a físicas y 8% antropométricas. El resto está en la mente. Es decir, que si sumamos el 50, 58, casi el 60% de esas características dominantes del talentoso estaban en sus cabezas, en sus mentes. Era un poco más diferente en los futbolistas, donde se atribuía un poco más a los aspectos físicos y técnicos. Estas mismas habilidades que los llevaron al éxito nos llevaron al éxito, y una de ellas era precisamente que se buscaba la perfección siempre. Les preguntamos, ¿qué características? Usted ya es un campeón mundial, un campeón olímpico, o usted está participando en los Juegos Olímpicos. ¿Qué características quieren mejorar? ¿Qué les falta? Y absolutamente todos, el 100%, siempre buscaban la perfección, siempre se enfocaban en sus puntos débiles que deben mejorar: la técnica, la competitividad, la concentración, la confianza físicamente. Muy pocos dijeron no necesito mejorar nada. Es decir, que una de las características y habilidades que ustedes tienen que buscar en los talentos es eso, que nunca están satisfechos, siempre van por más. Eh, Hubo muchas preguntas más, no vamos a tener tiempo para revisarlas, entonces vamos a enfocarnos en cómo se puede plantear un programa de desarrollo del talento ya específicamente basado en estas características que hemos mencionado, y eso fue lo que se hizo en nuestro programa de tesis. Primero, nos arriesgamos a colocar a poner un programa. Definitivamente sí hay algo de detección, muy poco, que se hacen en festivales escolares, en niños pequeños, donde se encuentran niños con algunas habilidades que puedan ir a las escuelas, donde se haga un proceso inicialmente de participación, de aprendizaje, de recreación, que son niños pequeños. Solamente cuando entonces ya están en las escuelas es donde se empieza el programa de identificación, donde se van a buscar aquellos que tengan esas habilidades, que ya vamos a mirar que no solo sean físicas, ojo con ello, y empezar un poco a mirar cómo contrastar esto con la maduración. Luego, entonces, este programa de talento empieza a darle soporte a estos muchachos, a identificarlos, a confirmarlos. Entonces, se nos va estrechando. Esto no es una pirámide, los modelos piramidales no aplican en nuestros países. Y aquí vamos filtrando, pero en los programas de talentos todavía son bastante amplios y masivos. En Colombia, pues están en todas las regiones. Pero una vez se confirman los talentos, pasan a un programa de desarrollo donde ya son pocos, y los pocos son desarrollados buscando que no hayan abandonos. Y esto es el programa del PAT, se llama aquí en Colombia, y estos van a producir primero
este proceso de entrenar para entrenar y entrenar para competir y al finalmente entrenar para rendir, donde van conformando las selecciones nacionales de las diferentes categorías en la medida en que el proceso va perfeccionándose. Este se llama el proceso selectivo intensivo, donde se seleccionan los que son y esos son los que llevamos a la élite y a la reserva, que son los que están justo detrás de esa pequeña pirámide de la élite deportiva. Ese sería como nuestro modelo. Y aquí sería cómo lo aplicamos a un programa de talento. Normalmente los clubes y las ligas ya vienen haciendo su trabajo por el sistema federativo. Lo que buscamos es que haya un programa nuevo que sea capaz de, a través de un proceso de scouting bien riguroso, donde el concepto cualitativo es fundamental y el ojo del experto es fundamental. Y los talentos identificados pues empiezan a tener unas pruebas específicas de confirmación de dicha identificación. Ellos pueden salir y volver a entrar al programa, puesto que no tenemos claro todavía cuáles son, no se deben sacar definitivamente los muchachos, sino darles la oportunidad de volver a reingresar. Y en el proceso donde empiezan a aprender a entrenar es donde a través de esas pruebas de confirmación podemos llevarlos al proceso de desarrollo y a través de controles, seguimiento, podemos ir identificando cuáles son los que van a ser la reserva deportiva que entrará al ciclo olímpico juvenil como selecciones nacionales. Esto es más o menos lo que les comentaba. Esta es la base del programa. El scouting, aquí a la izquierda, en el proceso de identificación, detección no tanto, el scouting de escuelas de talentos, de campañas, de jornadas. Lo que hacemos desde las ciencias es simplemente encontrar si son elegibles, si tienen salud para poder continuar en el proceso y a través de este proceso pasan al proceso de enseñanza o de que es parte de esta misma fase donde empiezan a entrenar para entrenar y aprender a entrenar sobre todo. Y aquí es donde a través de un proceso, como empiezan a entrenar, pues en este proceso de entrenamiento y de seguimiento, las ciencias aquí ayudan a hacer ese proceso de seguimiento y de ajuste de los estados madurativos para confirmar si definitivamente el muchacho es un talento y se mantiene en este ciclo, para que los mejores pasen a la fase de desarrollo, a los programas de desarrollo con una mayor inversión, donde ya tenemos los que definitivamente van a llegar y estos nuevamente pues harán este ciclo de entrenamiento, confirmación para hacer selecciones nacionales donde se hace ya el perfeccionamiento del deportista. Cada uno de los procesos de las ciencias aplicadas es diferente en cada uno de los estadios. No tendremos mucho tiempo para hablar sobre qué hacer en cada una de las fases, pero aquí está especificado qué hace cada una de las ciencias del deporte en cada una de las diferentes fases pedagógicas del programa de talento. Aquí pues un resumen de las pruebas que podríamos hacer en cada una de estas fases para poder concluir. Y vamos a hacerlo aquí con las imágenes de nuestros atletas olímpicos, que me ayudaron muchísimo y a quienes les agradezco haber participado en este estudio. Recuerdo que fue una entrevista que hicimos en los Juegos Panamericanos en Toronto y al principio ellos se mostraban un poco reacios, una encuesta, un cuestionario, eso aburre, pero bueno, allí cobramos los favores de tantos años y todos accedieron a hacerla. Y lo interesante fue que empezamos la entrevista que debería durar unos 10 minutos y ninguno quería terminarla, con algunos a la hora de la entrevista me tocaba terminarla a mí porque ellos no querían parar de seguir aportando, son extremadamente inteligentes. El talento o encontrar el talento parece no ser el problema en nuestros países. Nosotros tenemos una gran diversidad genética en Colombia, hacia el norte. La mezcla genética ha sido impresionante y tenemos todas las habilidades y características presentes en todas nuestras regiones. Parece que lo más común es más común de lo que nosotros pensamos. El problema real es qué hacemos con ellos una vez los identificamos. Y ahí hay un gran problema que tenemos en todos nuestros países. Tener un programa para asegurar estas necesidades en esta fase de inversión, darles el apoyo psicosocial familiar es fundamental. En nuestro estudio encontramos que tener un apoyo familiar era determinante y tener un ambiente psicosocial apropiado era determinante. Luego, esto es fundamental en el proceso del soporte y del apoyo que ellos deben requerir. No es práctico aplicar, digamos, de una manera un modelo, la regla de los 10 de Ericsson. Realmente hay que combinar y apropiar los modelos y adaptarlos a las condiciones de cada país.
No hay fases sensibles, no esperen que les den qué hacer en cada una de la edad. Primero, porque esto va a tener un corte de acuerdo a los procesos madurativos y al pico de crecimiento. Recomendamos basarse mejor en el esquema del profesor Balchi. Ninguno de los modelos actuales puede predecir el éxito futuro basado únicamente en características biológicas. Si ustedes hacen un programa basado en habilidades puramente físicas, muy seguramente la tasa de éxito es prácticamente nula. Conclusiones también. El talento es multidimensional, es un proceso que abarca todas las dimensiones del ser humano. No hacer nunca especialización temprana, salvo los deportes de iniciación temprana. Y los aspectos psicológicos son críticos para definir quiénes pueden tener éxito futuro. Y aquí el aporte de los profesionales de la psicología del deporte y las ciencias del comportamiento, pues va a ser fundamental porque ellos son los que saben cómo identificar y detectar estas cualidades. Durante las entrevistas encontré que eran atletas con una fuerte capacidad analítica, argumentativa, una capacidad de discusión crítica, lo que les comentaba que ellos no querían terminar las discusiones y podemos decir que también los atletas exitosos son extremadamente inteligentes. Antes decían que eran malos para el estudio, tenían que ir a hacer un deporte. Hoy en día tenemos que saber que son extremadamente inteligentes, pero no inteligentes para las matemáticas ni para la música. Son inteligentes para el deporte. Es un dominio específico de la inteligencia que llamamos la inteligencia deportiva. ¿Qué recomendamos? ¿Qué se debe hacer? Pues nosotros en ese momento en el estudio debíamos hacer un programa pensando en Tokio, realmente lo empezamos tarde y se recomienda fuertemente una política deportiva que organice y articule todas las organizaciones involucradas y aquellas partes interesadas que puedan aportarle al programa y, lógicamente, investigar los aspectos familiares y psicosociales, ya que sabemos que son determinantes en el proceso del talento. Talento es alguien con un don específico que encaja en las necesidades de un deporte, pero es un don que hay que desarrollar y potenciar. Pero un programa de talento que busca jóvenes dotados de ciertos dones debe predecir cuáles de ellos van a tener un éxito futuro. Y para ello hay que comprender las cualidades específicas de los atletas exitosos que van mucho más allá de las cualidades físicas. Cuando se trabaja con talentos debemos mirar más allá de lo obvio, más allá de lo que se puede enseñar. La resiliencia, la determinación, la motivación, el compromiso, el deseo, la pasión que les permitan lidiar con la adversidad y cómo superar los problemas. He aquí las claves de que niño talentoso pueda llegar a ser exitoso. Es decir, tenemos muchas variables, muchas aristas de todo un problema que debemos afrontar de una manera multidimensional. Uno de los indicadores más dominantes del éxito de una nación es el número de atletas con mayores niveles de rendimiento. Por eso los deportes que se practican de manera masiva tienen más éxito. Se resalta que el éxito de una nación depende primariamente de su estrategia de un sistema de desarrollo del talento a largo plazo. Es invertir en los jóvenes y soporte a los entrenadores que juegan un papel fundamental en este proceso. Muchas gracias.